Ya abrimos en aire fresco la columna Coaching y Gestión del Talento, a cargo de la licenciada María Esther Antesana. Buenas tardes, María Esther. Hola gente de aire fresco, ¿qué tal? Muy buenas tardes al equipo y a toda la audiencia de este interesante programa que es tan versátil y tiene tantas novedades y temas. Quisiéramos saber qué tema vas a tratar hoy. Bueno, Estela, en el día de hoy quiero tratar un tema que es ¿qué es el estrés laboral? La verdad que es un tema amplio y a raíz de que en varias ocasiones me han consultado distintos consultantes y coaches, quisiera tocar un poquito este tema, las consecuencias y su clasificación. Supongo que comenzarás explicándonos de qué se trata el estrés laboral y por qué llegamos a estresarnos en situación de trabajo. Primero de todo, quisiera comentar qué es el estrés laboral y cuáles son sus causas. En un primer momento podemos decir que la Unión Europea, la Comisión Europea de Seguridad y Salud, la definió como nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Entonces, para resumirlo, el estrés laboral es aquel que se produce debido a una excesiva presión que se da en ese entorno de trabajo y generalmente es consecuencia del desequilibrio entre una exigencia laboral, que a veces también puede ser una exigencia propia, y la capacidad o recursos que contamos nosotros para hacernos cargos y poder cumplirlo como corresponde. Antes de seguir avanzando, ¿por qué no nos das síntomas, cómo se manifiesta el estrés laboral? Si tuviéramos que decir cómo se manifiesta el estrés, podemos ver algunos síntomas iniciales que se repiten y entre ellos encontramos una preocupación excesiva en algún tema o alguna cuestión laboral o algo personal que nos está afectando y aparece continuamente, una inquietud, una tensión. Aparece también dolores de cabeza o de cuerpo. Podemos manifestar presión arterial alta o también, una de las cosas más notables, la pérdida de sueño o la imposibilidad de conciliar el sueño en forma tranquila, serena y que no esté, como digo yo siempre, un pajarito picacesa taladrándonos nuestro cerebro y generando presión y por ende tensión. Me pasa a menudo cuando estoy preparando el programa y no sale la entrevista o me falta o me sobra tiempo, eso no me deja dormir. ¿Ustedes saben que hay una clasificación para hablar de estrés laboral? Bueno, yo lo dividí en dos partes, como si fuera el estrés laboral basado en el tiempo y el estrés laboral basado en su tipología. Entonces, podemos hablar de estrés laboral episódico y estrés laboral crónico. Vamos a ver estos dos. En el caso del estrés laboral episódico, es ese estrés que aparece de manera puntual, con una causa clara. Esta causa desaparece y si desaparece, desaparece el estrés. O sea, el ejemplo sería, hay que entregar un proyecto, hay que hacer un anuncio específico, una gran movida de algo y todo eso genera estrés laboral. En este caso, este tipo de estrés, los efectos son moderados y pueden desaparecer cuando desaparece el estrés, porque una vez terminada esa tarea, vuelve todo a la normalidad. El otro tipo de estrés que les comentaba, que se basa también en el tiempo, es el estrés laboral crónico. Este sí es un tipo de estrés peligroso, ya que dura bastante tiempo y sus efectos se pueden acumular.
y generalmente lo causa la exposición prolongada a diversos factores, como por ejemplo un mal ambiente de trabajo, acoso laboral, ya sea de alguien cercano, una situación laboral inestable. Así que estos serían los dos primeros tipos de estrés laboral. Para seguir hablando del estrés, quiero darle un poco mi mirada y decir que el estrés no tenemos que verlo como algo negativo siempre, a pesar de que hay una clasificación de verlo positivo o negativo. Pero quiero decirles que el estrés es una alerta, un mensaje que está diciendo a nuestro cuerpo sobre algo que está sucediendo. Entonces, eso va a hacer que nuestro cuerpo accione, se movilice, reaccione. Entonces, siempre la cuestión del estrés no debemos verla siempre por el lado negativo. Pero, volviendo al tema del estrés laboral, recuerdan que habíamos ya hablado del estrés crónico y el episódico. Ahora vamos a hablar del tipo de estrés positivo y negativo. Que esto podríamos decir, ¿y es positivo el estrés? Y la mayoría de la gente va a decir, no, ¿cómo va a ser positivo? Bueno, yo les acabo de mencionar que en la vida, las distintas situaciones que nos ocurren, podemos decir que generan en nosotros situaciones negativas o positivas. Bueno, a eso hay que darle un giro y pensar. El estrés laboral positivo le vamos a poner el nombre de eustrés. Y el estrés laboral negativo le vamos a poner el nombre, o se lo conoce como distrés. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. El estrés positivo o eustrés o estrés positivo es ese tipo de estrés que uno siempre lo puede llegar a superar. Es un estrés que genera un reto laboral, el inicio de un proyecto y se puede mantener como algo positivo siempre que no se sobrepase. Y generalmente los coaches tenemos distintas dinámicas para trabajar estas situaciones y generar una actitud diferente y manejar el estrés que nos está pasando por diversas situaciones laborales. A diferencia del opuesto, el distrés o estrés negativo, esto se da cuando la situación nos supera, ¿sí? Cuando los efectos son muy negativos y uno no solamente termina en la jornada laboral, sino que ese inconveniente, esos problemas son trasladados también a nuestra vida personal. Y esto a veces ocurre, en general muchas veces, que los tipos de distrés o estrés negativo puede llevarnos a un estrés emocional, ¿sí? Un estrés emocional que generalmente se relacionan con las malas relaciones que podemos tener con compañeros, con jefes, con directores, por discusiones continuas, Y hay otros tipos de estrés que están relacionados también de tipo negativo, pero están relacionados con la carga de trabajo. Y estos pueden tener un efecto físico y a pesar de que es a nivel físico, la recuperación es más fácil y más llevadera de indicar y de manejar. Y para cerrar la charla, ¿por qué no nos das tips o recomendaciones para superar este problema? Para ir cerrando este tema tan interesante y que veo que cada vez hay más gente que, amén de querer alcanzar algún logro específico, generalmente se desarrolla en un ambiente laboral. Entonces, muchas consultas vienen porque no pueden acceder a aquello que desean o aquello que aspiran lograr porque están atravesando una situación de estrés negativo, positivo, depende la situación. Pero siempre digo que afortunadamente el coaching tiene técnicas para superar el estrés dentro de un entorno laboral. Y entre esas actividades son dinámicas en donde
Sugiero a la gente una buena relajación, manejar un pensamiento positivo, hacer una toma de conciencia. Hay técnicas como trabajar un feedback 360, trabajar los mapas mentales en donde vemos qué es lo que el otro tiene y que a nosotros nos afecta, y si el otro nos conoce a nosotros. Un enagrama de personalidad, la escucha activa, por supuesto, desde siempre, y, como dije recién, técnicas de respiración, que es lo más importante y que provoca serenidad. Y una técnica más que utilizo en mis conversaciones y sesiones de coaching es trabajar con visualización y coaching metafórico, como para encontrar serenidad, reconocer ese estrés, qué clasificación es, a qué corresponde, y una vez descubierto, dar las dinámicas posibles para volver a estar en eje, nosotros, nuestro cuerpo y nuestra mente. Los saludo a todos, muy buenas y hasta el próximo encuentro de Aire Fresco. Gracias. Por favor, María Esther, decinos cómo se contactan con vos aquellos que quieran hacer consultas por este u otro tema. Les habló María Esther Antesana, y para cualquier consulta sobre esta temática, tanto en coaching como en gestión de talento humano, se pueden comunicar a mi WhatsApp 11 4 180 0953. Desde ya, gracias.